con nosotros. El tema que quiero dar hoy es la oración, una invasión celestial. Anota eso, la oración, una invasión celestial. Yo te quiero proponer algo. La oración es un factor que no puede faltar en nuestra vida como hijos de Dios, ¿no es cierto? Nosotros aprendemos desde niños que la oración es hablar con Dios, pero de hecho es la forma que nosotros nos conectamos a nuestro Dios. Y mira, nosotros como hijos de Dios hemos tenido un entendimiento muy pequeño de lo que es la oración. Nosotros tenemos que entender que la oración tiene un poder gigante, pero nosotros muchas veces atrofiamos el poder de la oración y disminuimos y lo reducimos solamente a un momento de una comida, a un momento de familia, de confraternización, que estás ahí celebrando un cumpleaños tal vez, pero ahora también lo limitamos el poder de la oración a algo personal. Ya te diste cuenta que los momentos que más necesitas es el momento que más oras. Los momentos que más estás pasando necesidad, aflicciones, te duele algo, es el momento que más oras. Ojalá fuéramos una iglesia que pudiéramos superar la barrera de solamente pensar en nosotros mismos. Entienda, no está mal pedir, no está mal orar pidiendo a Dios por tus peticiones. La Biblia dice que podemos hacerlo y debemos hacerlo. Pide y se os ha dado. Eso dice la palabra de Dios. Pero ahora, yo quiero hoy transformar nuestra acción, traer el entendimiento correcto bíblico de la oración, que no es solo por mí, sino que es cambiar nuestra forma de orar. Y Jesús es tan lindo que Jesús, cuando los discípulos se acercan a Jesús, los discípulos preguntan: Jesús, ¿cómo oramos? Los discípulos de Juan el Bautista oraban, los discípulos de los fariseos oraban, pero ahora los discípulos que querían saber cómo podemos conectarnos mejor con el Padre. Pero ahora Jesús aquí, Él trae una oración en Mateo capítulo 6. Pero antes de hablar de esa oración, en Juan capítulo 17, Jesús ora por sus discípulos. La Biblia dice que es la oración que Jesús comienza a hacer por sus discípulos. Y Juan 17 dice lo siguiente, Juan 17 versículo 15, anota ahí: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aquí yo tengo que entender que esa oración, entienda, es una oración extremadamente agresiva. Porque Jesús aquí, Él está diciendo: Dios, yo no quiero que tú les quites los discípulos de este mundo. Pero ahora, mientras ellos están yendo, cumpliendo la gran comisión, que tú les protejas. Aquí muchas veces Jesús, Él da el mapa de cómo orar, ¿no? Él ya dice: Dios, no les quites del mundo. Y muchas veces nuestra oración es: Dios, quítame de esa situación. Pero Jesús ora por sus discípulos: no quites del mundo. ¿Por qué? Porque cuando yo oro de esa forma, yo estoy orando de una forma egoísta y de una forma escapista, que yo quiero escapar de la situación y yo no quiero ver el poder de Dios a través de la protección que Él puede traer a mí en esa situación. Y Jesús está diciendo: discípulos, yo voy a orar por ustedes de esa forma, que Dios no les quites de su sufrimiento, de estas circunstancias, pero ahora que les proteja, que los guarde. Esa es una oración de envío. Es decir, mientras yo voy caminando, yo voy orando por la protección de Dios. Y yo creo que el Señor Dios quiere transformar nuestra acción en esa parte de la oración. Nuestras oraciones tienen que ser oración de protección mientras avanzamos. Mira, yo voy avanzando el reino y yo oro: Señor Dios, protege mi familia. Señor Dios, protege mi vida. Señor Dios, líbrame de cualquier retaliación. Señor Dios, protege mis bienes. Y yo voy avanzando para el reino. Ahora, yo mencioné, y quiero que abra su Biblia ahí ya en Mateo capítulo 6. Yo mencioné en el comienzo de la serie que la oración del Padre Nuestro que los discípulos pidieron es una oración de cómo los discípulos podían conectarse con Dios. Y la idea de Jesús era traer la diferencia de una oración que los fariseos estaban haciendo. Entienda, la Biblia, el bloque que habla de la oración en la palabra de Dios, es Jesús diciendo: mira, los fariseos oran de esa forma.
Ahora mira Dios, ¿qué hago yo? Mira Señor Dios, cuán bueno soy. Es una oración egoísta, es una oración que piensa en mí mismo. Pero ahora, cuando Jesús enseña sobre la oración, Él ya comienza la oración diciendo Padre nuestro. Es decir, el Padre no es solo mío, el Padre es nuestro. Es reconocimiento de que somos parte de una familia. Entienda, cuando tú oras de esa forma, tú tienes el entendimiento que tú eres parte de algo mucho más grande que solo tu necesidad. Tú entiendes que eres parte de una gran familia. Padre nuestro que estás en los cielos. Y ahí Jesús repite, santificado sea tu nombre. Es decir, santificado, santo, es una persona separada. Es decir, yo estoy declarando que no hay otro como el Señor Dios, porque Él es santo. Él es separado de cualquier otro Dios. Y de ahí viene que venga tu reino y que se haga tu voluntad como está haciendo en el cielo, aquí en la tierra. Es decir, Jesús está diciendo la realidad del cielo tiene que invadir a la tierra. Tienes que entender eso. Jesús está literalmente enseñando a sus discípulos a pedir que el reino de los cielos invada la tierra. Él no está enseñando a sus discípulos a pedir, Señor Dios, quítame de este mundo. No, Él está diciendo, pide para que la realidad del cielo venga a la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Es decir, reconocer que el Señor Dios es nuestra provisión. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tenemos que entender la naturaleza de Dios. El Señor Dios es un Dios perdonador. Tenemos que tener un corazón así. Y no nos metas en tentación, pero líbranos de lo malo. Mira, aquí es una oración por protección y más que eso. Dios nunca nos va a meter en una tentación. Anota eso que te voy a decir. Una tentación solo se da por la condición de tu corazón. ¿Ok? Hay cosas que te van a tentar a ti que no me van a tentar a mí. Y hay cosas que me van a tentar a mí pero que no van a tentar a ti. ¿Por qué? Porque es la condición de nuestro corazón. Es decir, Señor Dios, sondea mi corazón, guarda mi corazón, protege mi corazón para que yo no pueda pecar en contra tuya. La falta de oración nos pone en un lugar de constante exposición. ¿Ok? Cuando tú dejas de orar, tú estás expuesto, tu corazón está expuesto a tentaciones. Cuando tú oras, porque Jesús enseña que pidamos para que no seamos metidos en tentación, sino que seamos librados de lo malo. Es decir, cuando yo oro, mi corazón está protegido. Y yo ahora no estoy expuesto a tentaciones de este mundo. Y aquí termina la oración diciendo, porque tú eres el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Es decir, esto es una exaltación a nuestro Dios. Todo es por Él y para Él. Yo tengo que entender eso. Nosotros como iglesia tenemos que entender que todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, por todo lo que pasamos es para la gloria de Él. Es para que Él sea glorificado. Ahora, yo no puedo hablar todo hoy sobre oración porque me tomaría bastantes domingos hablar de oración. Pero yo quiero enfocarme en la parte que dice, venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como es en el cielo. El título que estoy proponiendo es la oración, una invasión celestial. Entonces, yo quiero solo traer algunas verdades sobre esta frase, venga tu reino, que se haga tu voluntad como en el cielo y en la tierra. Primera verdad sobre eso. El reino de Dios no está completamente establecido. Es una verdad. Si yo estoy orando para que el reino de Dios sea establecido, que se haga la voluntad de Dios en la tierra, es decir, el reino de Dios no está plenamente entre nosotros. Tenemos cosas del reino, tenemos partes del reino, pero ahora nuestra oración tiene que ser para que el reino sea establecido. La segunda cosa, y eso aquí tal vez te va a dejar un poco loco, ¿no? Mira, si Jesús nos enseña a orar que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como es en el cielo, es decir, que no todo lo que sucede es voluntad de Dios. No todo lo que sucede es voluntad de Dios. Daniel, estás quitando la soberanía de Dios. No, yo estoy quitando el principio de que Dios es el quien provoca lo malo. Eso estoy quitando, porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Es decir, no todo lo que está sucediendo en el mundo es voluntad de Dios. Pero la iglesia, a través de esa oración, tiene la autoridad de llamar a que la voluntad de Dios suceda, ¿verdad? Ahora, aquí hay una tercera verdad. La tercera verdad es que hay un enfoque en clamar para que lo que sucede en el cielo suceda acá en la tierra. Jesús está diciendo, ¿ves eso?
tienes que clamar para que la realidad del reino entre acá. Tienes que orar para que el cielo se abra y la voluntad de Dios sea acá. Jesús literalmente está enseñando que oremos para que la realidad del cielo venga a la tierra. Es decir, esta oración es agresiva, porque yo oro entendiendo que lo que voy a hacer ahora es una apertura para la invasión del cielo en cualquier situación que vivo. Yo cuando oro eso y cuando yo declaro, Señor Dios, venga a tu reino, que se haga tu voluntad, yo estoy literalmente haciendo una oración para que el cielo pueda invadir a la tierra. Y esta oración es, Señor Dios, como iglesia nos posicionamos. Ven con tu reino. Necesitamos la manifestación de tu reino acá. Una oración para una invasión celestial tiene que ver con orar a partir de los intereses del reino. Yo no voy a orar a partir de mi egocentrismo, de mi egoísmo. Claro, yo puedo orar, como mencioné al comienzo, puedo orar por eso. Pero ahora yo voy a orar por una invasión celestial. Y ese tipo de oración es a partir de los intereses del reino. Yo voy a orar pidiendo, Señor Dios, es tu voluntad que tiene que ser hecha acá. Eso aquí no es tu voluntad. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios, Daniel? Mira la palabra de Dios, ahí está. Está la palabra de Dios escrita ahí para que puedas buscar. Tú vas a saber que la voluntad de Dios no es que la enfermedad venga. Eso no es voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que haya pobreza. Daniel, teología de la prosperidad. Claro que no. La prosperidad del reino es mucho más que riqueza material. Nosotros tenemos que quitar la pobreza espiritual, la pobreza emocional, la pobreza física, la pobreza. Tenemos que ser como a la iglesia de Hechos, que no había necesitados entre ellos. Esa es la voluntad de Dios. Entiende eso de una vez por todas. Rompe en tu mentalidad eso. Esa es nuestra oración. Tenemos que orar a partir de los intereses del reino. Y yo aquí tengo 3 puntos que debemos entender sobre la transformación en la oración. Yo hablé al comienzo cómo debemos orar, pero ahora yo tengo aquí 3 verdades que tú tienes que anotar. La verdad número 1 es: la oración requiere un posicionamiento. Y yo te voy a proponer cómo. Hebreos 4, 16. Abre tu Biblia, Hebreos 4, 16. Dice lo siguiente: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, el autor de Hebreos, que creo yo, desde mi perspectiva teológica, Pablo, está diciendo lo siguiente: ustedes no tienen que acercarse como cualquiera. Ustedes se acercan confiadamente. Pon aquí en el chat, confiadamente. Nosotros nos acercamos confiadamente. Yo me acerco como hijo de Dios. Yo me acerco a partir de la identidad que me fue liberada a través de Jesucristo. Nosotros cuando oramos el Padre Nuestro, cuando Jesús muestra, ¿no? Yo no oro como un pobrecito. Yo no oro como cualquiera. Yo oro como hijo del rey. Yo me posiciono delante del Rey de Reyes y Jesús está aquí intercediendo por mí, porque eso es lo que dice la palabra. Y yo me acerco confiadamente al trono de la gracia. Yo no voy a orar, ay Dios, que no sé qué. No, papá, mira eso. Tu voluntad tiene que ser hecha. La palabra garantiza que tú vas a venir, tú nos vas a socorrer, tú vas a venir con tu socorro, con tu ayuda, con tu auxilio, y tu reino va a ser manifestado ahora. Es eso. La Biblia dice que estamos posicionados en Cristo Jesús a la diestra del Padre. Es decir, yo tengo una posición de hijo. Yo puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia. Entonces, cuando yo me posiciono delante de Dios, yo no voy a orar como si no fuera nada. Entienda, yo no soy digno, realmente no soy, pero ahora Jesús me hizo digno de acercarme confiadamente delante de Dios. Es decir, yo me posiciono y yo digo, Dios, estoy aquí como hijo tuyo. Yo no voy a decretar y mandar en Dios. No voy a hacer eso.
pero yo voy a acercar con la confianza de que voy a hallar misericordia y socorro, de que voy a hallar gracia delante de mi Padre, de que voy a ver que el Señor Dios puede entrar y traer el reino de Dios, la realidad del reino en cualquier momento, en cualquier circunstancia que yo estoy viviendo. Es decir, a través de Cristo yo me acerco, a través de Cristo yo me posiciono. Yo no voy a orar como cualquiera, yo voy a orar como hijo. Yo tengo que saber que yo soy hijo de Dios. Segunda verdad aquí es: yo me voy a posicionar en las verdades del reino de Dios. Es decir, mucha gente ora a partir de la realidad. Yo te quiero proponer que cuando yo oro a partir de la realidad, yo soy afectado. Algo pasa en mis sentimientos y yo comienzo a ser reactivo. Te voy a proponer uno de los juegos de tablero que me encanta es ajedrez. Y yo creo que la iglesia tiene que aprender un poco más sobre eso. El ajedrez tiene muchas lecciones que enseñarnos como iglesia. Te voy a proponer algo. El ajedrez, tú nunca puedes ser reactivo. Tú tienes que ser activo. Tú tienes que provocar la jugada. Nosotros como iglesia siempre estamos reaccionando a lo que el diablo está haciendo. Pero te voy a proponer algo. Nosotros es quien dictamos. Es la iglesia, no es el infierno. Es decir, yo no oro a partir de la realidad, yo oro a partir de la verdad. Nosotros como iglesia no oramos a partir de la realidad que nos cerca, pero oramos a partir de la verdad. La verdad ahora impacta la realidad. La verdad es que nosotros oramos a partir de la perspectiva celestial. Entienda eso. Nosotros no oramos de la realidad al cielo. No, nosotros oramos del cielo a la realidad. ¿Puedes entender eso? Nosotros no estamos orando de cualquier posición. Estamos orando ahora entendiendo la realidad de Dios. Nosotros estamos posicionados con Cristo en las regiones celestiales. Es decir, el cielo ahora es el modelo. Yo oro a partir de estas verdades para la tierra. ¿Me están entendiendo? Nosotros tenemos que hacer eso. Como iglesia no podemos ser reactivos. Tenemos que ser completamente activos. Tenemos que dictar la verdad del reino. Punto número 2. Entienda aquí. Entonces el primer punto es que la oración requiere un posicionamiento. Nosotros nos posicionamos en la verdad de que somos hijos. Nosotros nos posicionamos en las verdades del reino de los cielos. ¿Me están entendiendo? Ahora, hay el segundo punto. El segundo punto es: la oración nos revela el mundo espiritual. Tengo que entender eso. Mire Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra carne o sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad. Pablo va a seguir hablando en el texto sobre vestirnos la armadura de Dios. Nosotros ahora tenemos que ponernos la armadura de Dios como guerreros. Literalmente es una armadura. Y a partir de eso orar en súplica y en el espíritu. Mira lo que dice la palabra de Dios a partir del versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Mira, al final, versículo 18 del capítulo 6 de Efesios, dice lo siguiente: orando en todo tiempo. Es decir, yo estoy con la armadura de Dios, estoy con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con el yelmo de la salvación. Yo tengo todo eso ya vestido, estoy aquí, listo. Pero ahora, la Biblia dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí muestra la importancia de la oración. La oración es lo que trae potencia a nuestra defensa. ¿Me estás entendiendo? Yo estoy con la armadura, pero estoy orando todo el tiempo, resistiendo, orando. Y aquí la cosa es: oramos en súplica y en el Espíritu. Hay la oración en el entendimiento.
con el entendimiento, que es la oración que tú estás clamando a partir de lo que tú quieres ver. Pero ahora hay la oración en el Espíritu, que es la oración en lenguas, que sirve para tres cosas. Yo soy edificado, yo hablo en misterios con Dios y eso aumenta mi amor con los hermanos, el amor entre los hermanos. La palabra de Dios trae esas tres cosas. No tengo tiempo para entrar en eso, pero ahora esa es una de las armas más impresionantes que tenemos, la oración en el Espíritu. Ahora la Biblia dice que nuestra pelea no es contra carne y sangre. Yo no lucho en contra personas. Nosotros como iglesia oramos o peleamos en contra principados y potestades. Entiende algo aquí. La iglesia tiene la autoridad de derrotar principados y potestades. Pablo escribe que repite conmigo mejor, pon aquí en el chat, nuestra pelea es la iglesia. La iglesia, cuando se une en oración, tiene autoridad para pelear contra principados y potestades. Es una iglesia unida, es una iglesia que se levanta en oración. Entonces, es decir, nosotros cuando peleamos, no peleamos una persona, peleamos espíritus, peleamos principados y potestades. Ahora, ¿qué pelea es esa? ¿Por qué sucede esa pelea? Te quiero proponer algo. Es una pelea territorial. Cuando nosotros nos posicionamos en oración, estamos peleando por territorios, en el espíritu y en lo físico. Nosotros ahora tenemos que entender que cuando yo oro, cuando la iglesia ora, nosotros ganamos territorio en el espíritu. ¿Me están entendiendo? Nosotros cuando oramos, tal vez no estamos viendo ahora lo que va a suceder en lo físico, pero ahora cuando nos posicionamos en oración, entendemos el mundo espiritual. Y cuando comenzamos a orar como iglesia, juntos, posicionados, eso nos revela la pelea que tenemos. Porque la pelea primero es territorial en el espíritu. Ustedes se acuerdan cuando Daniel en la palabra de Dios está orando. La Biblia dice que el ángel Gabriel viene para darle un mensaje, pero el príncipe de Persia le resiste a Gabriel. Viene Miguel y le destrona al ángel, a este príncipe, de Persia. Y Gabriel puede pasar para dar el mensaje. ¿Qué Daniel estaba haciendo a través de la oración? Ganando territorio. Mientras la respuesta física no llegaba, él ganaba territorio en el espíritu. Y nosotros como iglesia tenemos que entender que nuestra oración ocupa territorio en el espíritu. Tenemos que ganar primero las batallas en el espíritu. Nosotros como iglesia somos muy listos para criticar, para hablar, para hacer eso, pero ahora, espera. Y si nosotros como iglesia nos posicionáramos en oración para ganar territorios en el espíritu primero. Y si nosotros como iglesia comenzáramos a declarar: destronadas están principados y potestades sobre la nación ecuatoriana, y nosotros comenzamos a ganar en el espíritu, ayunar y orar en el espíritu para que esas potestades puedan ser destronadas, ganamos un espacio territorial en el espíritu. Piensa en las radios, piensa en las ondas radiales. Es más o menos eso. Nosotros cuando oramos estamos enviando ondas para destronar principados y potestades. Nosotros como iglesia tenemos que entender que nuestra oración cambia primero lo espiritual, cambia primero el territorio espiritual, y nosotros tenemos que ganar esos territorios. No vale de nada orar para que el espíritu inmundo salga si nosotros no ocupamos. Ahí viene la acción, porque la iglesia primero ora para que sea destronado y después la iglesia ocupa. Vamos a hablar un poco de eso la semana que viene. Después la iglesia ocupa, pero nosotros ganamos territorio en el espíritu. Te quiero proponer que es necesario, extremadamente necesario, que volvamos a los movimientos de oración. Es necesario. Nosotros como iglesia ya estamos proponiendo algo para eso.
Queremos no solo predicar, pero queremos actuar también. Queremos ser personas que nos movemos a través de la oración. Entienda, tenemos que movernos a través de la oración. Es necesario que nos levantemos en oración. ¿Por qué? Cuando nos levantamos en oración, entendemos la estrategia de Dios para ocupar territorios espirituales y luego físicos. Tenemos que cambiar nuestra mente. No es solo sobre mí, es sobre el reino. Es sobre el reino invadiendo cada lugar a través de nuestra oración. ¿Quieres saber por qué enfrentas tanta resistencia? Porque tienes que orar para que esa resistencia sea rota. ¿Quieres saber por qué tal vez tú estás enfrentando alguna situación en tu trabajo, en tu familia, en tu universidad? Aumenta tu nivel de oración. Trae más gente para orar contigo. ¿Sabes por qué? Porque ahí eso comienza a romper en el espíritu primero. Y después se cambia. Y lo físico es cambiado a partir de una conquista territorial espiritual. Tercer punto. Ya para terminar. La oración precede el mover de Dios. La oración abre caminos para el mover de Dios. Antes de desarrollar un poco este tema, yo tengo algunas preguntas que quiero hacer. ¿Tú crees que somos fruto de oración? Yo creo. Pon aquí abajo en el chat si tú crees, pon yo creo. ¿Tú crees que somos fruto de oración? Lo que estamos viviendo como iglesia hoy, ¿tú crees que lo que estamos viviendo, el derramar del Espíritu que estamos viviendo como iglesia, es fruto de oración? Sí, estoy completamente seguro. ¿Tú crees que somos fruto de oración de otras generaciones? Y yo creo. Yo creo que mucha gente pagó el precio para que pudiéramos experimentar hoy lo que estamos experimentando como iglesia. Que mucha gente ganó primero territorio en el Espíritu. Yo creo en eso. ¿Por cuánto tiempo estás dispuesto a orar hasta que veas un avivamiento? ¿Por cuánto tiempo? Todos los avivamientos fueron formados por oración. No hay siquiera un mover de Dios en la historia que no fue precedido por oración. Ahora, la pregunta es, ¿estás dispuesto a orar para que Dios se mueva en otras generaciones también? ¿Estás dispuesto? Entienda algo, Dios no hace nada sino en respuesta a oración. Ese es John Wesley. John Wesley, un gran avivalista del siglo XVIII, él dice, todo lo que Dios hace es en respuesta a oración. Y esa es una realidad. Yo tengo que entender que Dios responde oración con movimiento. Cuando nosotros oramos, la mano de Dios se mueve. Cuando nosotros oramos, la mano del Eterno viene. Él pone la mano sobre lo que estamos orando. Entienda eso. Lo que mueve la mano de Dios es la oración de sus hijos, nosotros. Cuando nosotros oramos, estamos llenando copas en el cielo. Eso dice la palabra de Dios. Y tenemos que seguir en oración porque eso mueve la mano de Dios. Mira Hechos capítulo 4, 31. Dice lo siguiente. Después de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo de la palabra de Dios. Aquí el detalle es, los discípulos oraron por denuedo. Ellos no oraron por cualquier cosa. Aquí estaban en la cárcel, les soltaron y de ahí se unieron otra vez y oraron. Y cuando oran, orando por denuedo, Señor Dios, danos denuedo para anunciar tu reino. Ahí fue cuando el cielo se abrió, el Espíritu desciende otra vez, el lugar tiembla y ahí comenzaban a hablar con más denuedo. La oración viene de un lugar de manifestación del reino. Cuando tú oras pidiendo, Señor Dios, ven con tu reino, porque yo quiero anunciar tu reino con denuedo. Ahora, entienda algo. Cuando tú oras, con nosotros como iglesia oramos, estamos pavimentando carreteras para las siguientes generaciones. Y yo cuando oro, yo estoy construyendo caminos. Yo estoy construyendo caminos para allá. Estoy determinando a dónde la generación va a llegar.
Entienda, tu oración construye mover de Dios. Tu oración construye lo que las generaciones siguientes van a experimentar. Estamos moviendo la mano de Dios para el presente cuando oramos y construyendo caminos para el futuro. Guarda eso. Cuando tú oras, tú mueves la mano de Dios para el presente y construye caminos para el futuro. Porque tu oración ahora está sembrando para el futuro. Nosotros como iglesia tenemos que entender, es tiempo de orar y buscar por un avivamiento y buscar por un mover de Dios, pero también orar para que las siguientes generaciones sean afectadas, sean tocadas por el mover de Dios a través de nuestra oración. Entienda eso. Nosotros somos fruto de oración. ¿Cuántos aquí son frutos de oración? Yo soy fruto de oración. Yo soy fruto de una abuela, de una madre, de un padre que oraron por mi vida. Y solo estoy sirviendo a Dios hoy porque yo soy fruto y reconozco que soy fruto de esta oración. Todos nosotros somos frutos de oración. Te puedo proponer, o mejor, prometer que estás aquí porque alguien oró por ti. Tal vez alguien que tú no conozcas, pero oró por ti. Es decir, es tiempo de que ahora que el fruto de la siembra de otras personas está dando resultado, que sea sembrado una vez más para las siguientes generaciones. Nosotros como iglesia nos vamos a levantar en oración. No vamos a pensar solo en nosotros, estamos pensando en el reino. Estamos transformando nuestra acción en nuestra oración. Estamos actuando de forma bíblica en la oración. Amén. Ponte de pie ahí, yo quiero orar contigo. Ponte de pie en tu casa. Señor Dios, gracias por la palabra que fue liberada esta semana. Yo oro en el nombre de Jesús para que tú vengas sobre nosotros. Trae, Señor Dios, este entendimiento de la oración. Que podamos orar buscando tu rostro. Que podamos orar declarando tu reino en todo lo que vivimos. En el nombre de Jesús, Señor Dios, abre los cielos. Comience a pedir en tu casa, abre los cielos para que tu reino sea manifestado en mi casa, en mi empresa, en mi trabajo, en mi colegio, en mi universidad, en todo lo que hago. Señor Dios, ven con tu reino sobre nuestra nación. Oramos y pedimos que tu voluntad se haga entre nosotros en esta tierra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.